las 20:36, ¿está buscando el gobierno de Nicolás Maduro un casus belli con Colombia? Es un recurso que las dictaduras han empleado a lo largo de la historia. Cuando su frente interno comienza a desmoronarse, se buscan un conflicto con algún vecino para aglutinar a la opinión pública. La concentración de efectivos y de armamento en la frontera entre Venezuela y Colombia ha creado una nueva fuente de tensión en una región que de por sí no sabe mucho de paz desde hace muchos años. Está en línea nuestro colega director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz y colaborador de Radio Caracol, Néstor Rosania. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Buenas noches para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes en la Argentina. Bueno, a ver cómo se está viviendo en Colombia en este momento este incremento de la tensión con Venezuela. Bueno, dos variables que tenemos acá en el frente interno, pues el aparecimiento de las disidencias de la FARC, de Iván Márquez, Santrich, un grupo importante en términos de los cuadros que volvieron a tomar las armas y se han repostado en la zona de frontera. Entonces primero tuvimos como ese contexto nacional, que fue un golpe duro para el proceso de paz. No quiere decir que el proceso no haya servido, sino que esta disidencia vive y funciona a través del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilegal de combustibles y la extorsión. Entonces tuvimos ese escenario interno. Y ahora se suma al tema de Venezuela, y el tema de Venezuela tiene una lógica, y es cuál: los grupos colombianos tradicionalmente pasaban la frontera a Venezuela y se llamaba una retaguardia estratégica. Entonces ahí no los podían tocar, ahí tenían los campamentos, tenían descanso, salud y todo el tema de los pertrechos para la guerra. Pero ahora, a partir de hace 1 año y medio, hemos visto una lógica que cambió, y es cuál: el ELN ya no solo pasa la frontera para retaguardia estratégica, sino tiene una capacidad operativa. O sea, la frontera se convirtió en una bisagra y empezaron a operar del lado de Venezuela, cobran extorsión en Venezuela, ganan con narcotráfico en Venezuela y ganan con minería ilegal en Venezuela. Entonces ya están operando en los dos países y eso los ha ido fortaleciendo económicamente de una forma muy rápida. Y lo segundo importante es el régimen de Maduro ha visto en las guerrillas colombianas, desde la época de Chávez realmente, han visto en las guerrillas colombianas un apoyo en términos de la resistencia. ¿Cuál es la lógica de los venezolanos? Ellos dicen, si hay una intervención norteamericana, el ejército regular tiene que convertirse en una guerrilla, y a eso lo llaman de la revolución a la resistencia. Entonces, lo que han visto es que las guerrillas colombianas son los mejores, digámoslo, entre comillas, profesores a una guerra insurgente, donde podrían pelear una guerra de guerrillas en caso de una invasión. Entonces, esa es la razón por la cual todo el tiempo dejan pasar a las guerrillas, les dan capacitación y les dejan operar del lado venezolano. Ahora, ¿y qué medidas ha adoptado o va a adoptar Colombia en esta materia? Porque hay un juego de provocación muy evidente por parte de Venezuela, ¿verdad? Sí, el Estado colombiano tiene dos posiciones. Una, en términos de frontera, intentar fortalecer la presencia militar colombiana en búsqueda de las disidencias y de los grupos armados que están operando ahí. Y lo segundo, en términos políticos y diplomáticos, hacer la denuncia, como lo hizo el canciller ayer en la OEA, de dónde están los campamentos, dónde están operando esos movimientos armados colombianos, y ya también venezolanos que se están pasando la frontera con Colombia, y denunciar que el régimen de Maduro está apoyando a estas guerrillas. La revista, digamos, más importante en Colombia, que se llama la revista Semana, esta misma semana hace una publicación donde acceden a archivos clasificados del gobierno de Venezuela, donde por fin, digamos, tenemos las pruebas en la mano, donde hay una cantidad de órdenes directamente de Nicolás Maduro a sus militares que dejen operar a las guerrillas colombianas, que les den capacitación, que les ayuden con logística, y que ellos son, digamos, en una estrategia conjunta, podrían llegar a hacer operaciones conjuntas del lado colombiano en caso de una intervención. Ahora, esto ya se ha convertido en un problema americano, ya no es una cuestión de dos países, de Colombia y Venezuela, a juzgar por lo que está sucediendo, porque ya se ha decidido inclusive reflotar algún organismo que podría llegar a tener intervención en el caso de que Venezuela pase de las palabras a los hechos, ¿no? Sí, mire que aquí tenemos un conflicto en 3 dimensiones. Primero, pues un conflicto directo binacional, Colombia-Venezuela, que ha sido casi histórico, pero ya se convirtió en un conflicto regional
por todo el ambiente que hay en la OEA. La OEA acaba de aprobar la comisión consultiva del TIAR, donde la mayoría de los países lo aprobó, incluida la Argentina. Entonces ya tenemos un tema regional que se está discutiendo en los organismos interamericanos, pero también tenemos un problema internacional, porque recordemos que aquí ya se juegan las grandes potencias. Los rusos apoyan de forma irrestricta a la dictadura de Maduro, hay también una intervención China, Irán, digamos todo lo que es el bloque contrahegemónico que ha apoyado históricamente al chavismo, y el lado colombiano pues el apoyo de los Estados Unidos. Entonces siempre también se juega una guerra fría entre los grandes, y el tema de Venezuela y Colombia es uno de los temas que siempre están en la agenda internacional. Entonces vamos a ver eso, un conflicto en 3 dimensiones. Bueno, esto sucede al mismo tiempo que recrudecen desde el lado venezolano los rumores acerca de que los días de Nicolás Maduro estarían contados y de que los hombres fuertes del régimen, como Padrino López y Diosdado Cabello, habrían acordado desplazarlo del poder. Bueno, nosotros siempre hemos escuchado como esa advertencia que ya va a caer Maduro. Pues recordamos cuando acá el presidente Duque decía que le faltaban horas para caer, y pues finalmente no sucedió. Entonces siempre estamos como en la expectativa. No sabemos si es verdad o es mentira. Pero lo que sí es cierto es que los Estados Unidos han hecho una serie de acercamientos intentando fracturar el círculo más cercano a Nicolás Maduro. Digamos, lo que se ha podido filtrar, más bien, a los medios, es el acercamiento que le hicieron a Vladimir Padrino, donde, digamos, le ofrecieron $300 millones, sacar a su familia de los Estados Unidos y hacer una transición democrática. Parece que el acuerdo se les cayó, fue porque Padrino quería ser el nuevo presidente de Venezuela en un escenario de transición, y ahí fue donde los americanos no habrían aceptado en la negociación. Pero lo que sí es cierto es que le han llegado con muchas propuestas a ver si pueden fracturar el círculo más cercano a Nicolás Maduro y así llegar a la transición democrática. Y mientras tanto, ¿cuál es la expectativa del lado colombiano? O sea, ¿se piensa que el conflicto puede llegar a escalar? Bueno, del lado colombiano se ha intentado casi que una matriz generalizada de opinión, es tener mucha prudencia tanto del gobierno como de las fuerzas militares. Entonces hemos visto declaraciones de canciller, presidente, ministros y comandante de las fuerzas militares, y todos han manejado un discurso muy prudente, cosa que el país lo ha respaldado. Digamos, no generar declaraciones ni ambientes belicistas ni de guerra. Por el contrario, es decir, Colombia no está generando ningún tipo de provocación. Ahora, lo que sí es cierto son 2 variables importantes. Uno, las disidencias y todos estos grupos armados en la zona de frontera desestabilizan la seguridad. O sea, puede ser un elemento que en cualquier momento podría generar, digamos, algún elemento desestabilizador. Y lo segundo también que tenemos ahí, importante, es que a partir de las filtraciones y cosas que ya se sabían, es que hay un gran componente de inteligencia militar venezolano en Colombia, generando planes, generando investigación de infraestructura crítica para el país, y el comandante de las fuerzas militares en varias entrevistas ha dicho eso. Ya activamos, digamos, un plan de contingencia para empezar a identificar dónde están todos esos agentes de inteligencia venezolanos que están haciendo esa planeación en contra del país. Bueno, justamente la declaración de las fuentes militares venezolanas de que tienen totalmente localizados los objetivos estratégicos colombianos al otro lado de la frontera es más que preocupante, ¿no? Sí, es muy muy preocupante, y entraríamos en una figura especial. ¿En qué sentido? En que tenemos una amenaza regular de un ejército regular como el ejército de Venezuela, pero que estaría acompañado con una amenaza irregular o asimétrica como son los grupos de disidencias e insurgentes. Entonces ellos dicen casi que tendríamos una combinación de las formas de lucha acá, donde un ejército regular nos podría atacar, pero podrían haber actos de sabotaje de todas estas disidencias que estarían apoyadas desde el régimen de Maduro. Sin duda, un cuadro realmente complejo. Habrá que ver si sobre esto se manifiestan finalmente los organismos internacionales. Está pendiente alguna declaración de la OEA sobre esta cuestión, y dentro de unos días además habrá una Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, estamos atentos, digamos, a las declaraciones, aunque lo que nos preocupa es que finalmente las declaraciones son simbólicas, en el sentido que no generan un cambio estructural. Son más bien las sanciones económicas las que podrían finalmente derrumbar las dictaduras. Entonces,
Lo que vemos con preocupación es que hay declaraciones en términos diplomáticos, pero los países le siguen comprando todos los días el petróleo, que es el combustible que sostiene la dictadura de Maduro. Entonces, mientras las sanciones económicas realmente no fracturen internamente el régimen, las declaraciones diplomáticas que terminan siendo simbólicas, pues no cambiarían mucho la dinámica de hoy. Néstor Rosania, te agradezco el habernos ayudado a repasar esta cuestión de singular importancia para América toda. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Gracias a ti y a todos los hermanos de la Argentina.